mil palabras. Bendito sea el Señor porque estamos aquí. Amén. Yo me llamo Rafael Aponte. Casi que digo Ponce, como Si puede hablar un poquito más fuerte, hermano. okay, pero es Aponte. Rafael Aponte. Nací a grosso modo. He estado ayudando en algunas asambleas. Y pues ahora mi Señor me trajo hasta acá. Vamos a ver hasta cuándo. Tengo compromisos. Hay puertas que se están abriendo. Y vamos a ver, el Señor es el que sabe todas las cosas, ¿ok? Entonces, mi responsabilidad es hablar del desarrollo o crecimiento espiritual, mayor compromiso. Pero todo tiene un comienzo, ¿ok? Amén. Cuando se habla de crecimiento, nadie crece sin antes haber. Ya nos conectamos. Y quizás consuma los 30 minutos, quizás consuma menos de 30, Señor me ayude, ¿ok? Pero para crecer es necesario nacer. Yo quisiera que mi hermano Domingo lea capítulo 3 de Juan y el versículo 3. ¿Es en inglés? No está Elvira, ¿verdad? Nuestra hermana Elvira no está, que es la traductora. Pero mi hermano Carlos lo puede leer. Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a comenzar por el principio antes de entrar en la... Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y mi hermano Arturo, en el mismo capítulo 3 de Juan, versículo 16. Versículo 16. Tres de Juan, versículo 16. El mismo capítulo, el versículo 16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Gracias, hermano. Una de las versiones quizás últimas que ha salido. Generalmente hemos lo leído como Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 3 del capítulo leímos que el Señor le dice a Nicodemos, un hombre extraordinario, un fariseo fuera de serie, era extraordinario, pero necesitaba salvación, perdón y vida eterna. ¿Ok? Cuando llegó al Señor de noche, el Señor le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Ok? Y yo creo que estoy entre 13 hermanos, 6, 7, habemos aquí 13, conmigo son 14, que hemos nacido de nuevo. Amén. Aleluya. ¿Ok? Y nuestro nacimiento fue de índole física. ¿Física? No. Ah, pues no está haciendo así. No. Ya me asustó un poquito. Hemos nacido de nuevo, ¿ok? Espiritualmente. Amén. Porque espiritualmente estábamos muertos. ¿Me siguen, hermanos? Entonces yo me gozo de estar entre personas que han nacido de nuevo. Amén. Aleluya. Son creyentes. Amén. Y todas las cosas que la Biblia dice en relación al que ha nacido de nuevo, ha creído en Cristo, ha recibido el mensaje del Evangelio. Pablo hacía hincapié en esto, creer en el mensaje del Evangelio. Hay religiones que dicen que su fundamento está basado en cosas que no tienen nada que ver con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Hablo con pasión. Dicen, pero ¿qué quiere? No hablo con pasión. Y como que me voy calentando los minutos por así. Así que si hay que pedir disculpas, pues discúlpenme, pero no tengo por qué pedir. Porque estoy en las manos
del Espíritu Santo. Amén. Que vamos a escuchar al Espíritu Santo. Es una realidad. Es una realidad. Eso no es bla bla de religión. El Espíritu Santo. ¿Ok? Volvemos a la cuestión del crecimiento. Ya nacimos de nuevo. Somos bebés. Escuchen bien. Somos bebés. Y el apóstol Pedro, en su epístola, su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, mi hermano César puede leer. Fíjense bien, ya nacimos de nuevo, somos bebés. Esto es interesante que pongamos atención, hermano, y es importante. El creyente debe estar consciente de su vida espiritual. Amén. Si no nacieres del Espíritu Santo. Así es. Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, versículo 2. Amén. Aleluya. Capítulo 2, versículo 2. Me tengo que acostumbrar al sonido de los deditos sobre el teclado de los celulares. Porque yo me gozo mucho, hermana Requero, cuando escucho hojear la Biblia. Son casi 40 años. Cuando uno dice capítulo tal, versículo tal. ¡Ay, qué rico! Ando buscando ese sonido, ¡qué bueno! Pero ahora me tengo que acostumbrar, no sé qué hacer con mis oídos. Percibir el toque de las teclitas en el celular. Amén. Gracias, Jehová. Necesita. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual y no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, muchas gracias. Ya hemos nacido de nuevo. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué cosa debemos de desear? Allí Pedro habla de la palabra. Amén. ¿Ok? Como una leche espiritual, no física. Amén. No física. ¿Ok? Hermano, aquí hay, yo no sé quién será el más chirriquitico en los caminos del Señor, no sé. Pero pienso que aquí hay hermanos que ya tenemos más de 1 añito, 2 añitos, 3 añitos. Usted a solo vista hacia arriba, mi hermana. ¿Cuántos años tiene? ¡Ay, aleluya! Entonces tenemos la experiencia de haber saboreado la leche espiritual, Arturo. Amén. ¿Ya qué sabía esa leche? Rica como miel. ¿Saben que físicamente no nos acordamos el sabor de la leche de nuestras madres? Físicamente. Pero de esta leche espiritual, nunca, hermanos, vamos a olvidar el sabor de la palabra del Señor. Amén. Pedro dice, leche espiritual no adulterada. Amén. Estamos hablando de crecimiento. La palabra de Dios es necesaria para crecer espiritualmente. Pero escuche bien, es importante que no esté adulterada. Cuidado. Cuando la leche que compramos en el Walmart o en cualquier establecimiento, ¿ok? ¿Lo dije bien? Está bien. Entonces, fíjese, cuando está adulterada tiene un mal sabor. Hermano, cuando nos congregamos como iglesia, lo que debe predominar, Arturo, en nuestros cultos es la majestuosidad de la palabra de Dios. Pero escuche, no adulterada. Amén. Porque cuando se adultera, no hay gozo. ¿Qué surge? Y esa amargura, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Mira que vamos a hablar del Espíritu Santo. Se te apaga el Espíritu Santo. Hay tristeza y entonces surge la crítica. Cuando tomamos una leche mala, adulterada, ahí tenemos, ahí ese negocio vende leche adulterada. No vayan más a ese negocio. ¿Dónde la compraste? En casa, en la bodega tal o el negocio tal. No vayan más allí. La importancia de que la leche espiritual, Elsa, no esté adulterada. Amén. Una cosa pura
hemos aprendido en la universidad. ¿Quieres adulterarla? Métele una cosa extraña, no compatible con la pureza de eso que te va a alimentar para que tú crezcas. Nacimos de nuevo y deseamos la palabra del Señor. Pedro dice como un bebé recién nacido, la leche no adulterada. ¿Sabe? Pedro tuvo el privilegio en persona. Cuando el Señor lo llamó, él nació de nuevo. Y el propio Señor, como una madre espiritual, Arturo, comenzó a amamantarlos. ¿A cuántos llamó? A 12. A 12. Y le voy a decir algo. Aún Judas no tuvo queja nunca contra el alimento espiritual que Dios, el Señor, le ofreció o le dio. Que era hijo de perdición es otro tema. Pero Judas disfrutó de ese alimento espiritual no adulterado que de la propia boca del Señor Jesucristo, como una madre amorosa, les concedió a sus 12 discípulos. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Amén. Que él no le haya dado oído a esa palabra, que era palabra de vida, por eso se perdió, es otra cosa, es otro tema. Pero los otros 11 comenzaron a crecer, Arturo. Y le voy a decir algo, el ejemplo de crecimiento, ahí lo vemos en las epístolas. ¿Cómo creció Juan? ¿Cómo creció Pedro? ¿Cómo creció Judas? No Iscariote, sino el que escribe la epístola. ¿Cómo creció Santiago? Hermano del Señor. Todos crecieron y su crecimiento está aquí plasmado. Pero comenzaron su crecimiento con una leche espiritual no adulterada. Hermano, para crecer es necesario, hermanos, leer la palabra del Señor. Amén. Bajo la guía del Espíritu Santo, sí, es necesario. Una persona que diga creer en Cristo, una persona que diga haber nacido de nuevo, oiga, pero ¿cuál es tu ejercicio en relación a la lectura de la palabra? ¿Cómo es que no lo lees? ¿Sabe una cosa, hermano? Por nuestra experiencia, por la ayuda del Señor y su guía, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, por su gracia, hemos visto en nuestra propia vida un crecimiento espiritual. Pero el Señor nos ha permitido ser como las madres o padres espirituales de mujeres y hombres que han escuchado el mensaje del Evangelio y han sido convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y han caído postrados ante la persona y obra de Jesucristo y lo han recibido como su Salvador personal. Amén. Hemos visto, el Señor nos ha permitido y nos hemos gozado, hermanos. ¿Y sabe una cosa? Esas personas, una de las cosas que han hecho es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra. Para crecer, para desarrollarse espiritualmente, para crecer espiritualmente, es necesaria la lectura de la palabra. Es imposible de otra manera. ¿Me siguen? Hago un paréntesis. ¿Hay alguno que pueda recomendar otra cosa para crecer espiritualmente que no sea la lectura de la palabra? Y la oración. Tengo aquí anotado por experiencia propia, en nuestra experiencia personal, hemos visto a hombres y mujeres que después de creer comienzan a crecer espiritualmente porque primero se ejercitan en oración. ¿Recuerdan a Pablo? Cuando se convirtió, Nehemías fue enviado por el Señor. ¿Cómo encontró el Señor Nehemías a Pablo? Orando. Cuando mi padre se convirtió al Evangelio,
No fue fácil. Gracias que me golpea cuando le predicaba el Evangelio. Cuando se lo prediqué una vez, así como guiado por el Espíritu Santo, casi que me da un tremendo golpe, porque le digo, papá, y él era un hombre muy moralista, un hombre de una sola mujer, por años, más de 50 años con mi mamá. Cuando yo le dije a mi papá, papá, tú eres un pecador perdido, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Yo le mencioné a mi papá así, estaba sentado así, saltó, se me puso al frente con una cara así como que nunca lo vi yo así a él. Eso era un enojo tremendo y me dijo, ¿cómo se te ocurre llamarme pecador perdido? Tú me conoces. La salida de mi padre me cayó aquí y yo lo doy. Sí. Y yo sí. Tú me conoces. ¿Cómo se te ocurre decirme que soy un pecador perdido? Porque él creía que el evangelio, mi hermano, era para los delincuentes, los presos, los borrachos. Yo dije, sí, ¿dónde está el año? Sí, me fui asustado, pero nunca reconocí. Pero mi Señor, por su Espíritu Santo, sembró esa palabra en mi padre. Por eso, hermanos, para crecer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Para crecer espiritualmente, es necesario crecer de nuevo. Pero escuchen, hermano, todo comienza, y somos responsables de eso, ¿sabes? Somos responsables de eso. Cuidado con abortos en la iglesia. Hay abortos en la iglesia. ¿Quiénes son los responsables? Los que llevamos la predicación del Evangelio. ¿Qué predicamos, hermano? El Señor nos da un ejemplo. Prediquemos el arrepentimiento del pecado y creer en Jesucristo. Arrepentidos y creed el Evangelio. Y comienza. Mi padre, cuando me avisaron que se había convertido unos meses después, cuando yo llegué a la ciudad, estaba en otra ciudad, yo venía muerto en lágrimas, acompañado con mi esposa y alegre, que me llamaron en mi oficina y me dijeron, ¿sabes? Tu papá anoche creyó. No existían las cosas esas, los celulares, era el teléfono de cable, cosas así. Y yo agarré mi carro, salí de la oficina y llegué a mi casa, y cuando entré a la casa materna, pues, y estaba, no había nadie, y estaba a las puertas del cuarto de mi padre, la puerta estaba entreabierta, ¿no? Y yo vi a mi viejo postrado, orando. Gloria a Dios. Orando. Aleluya. Había nacido de nuevo y había comenzado a orar. Nació de nuevo por la palabra, hermano. Amén. Y él comenzó a orar. Pablo comenzó a orar. Y yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros comenzamos a orar. Porque la noche que yo creí, al llegar a mi casa, ella es testigo. Postré delante de mi Señor. Oye, pero ¿y ya sabía orar? Pero si orar es hablar con Dios. Yo esa noche le dije a Dios, gracias, porque esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Recibir a tu hijo como mi salvador personal me ha sido maravilloso. Yo no había sentido esa experiencia, mi hermano. Yo oré al Señor para darle gracias. ¿Cuánto duró mi oración? Quizás un minuto, mi hermana. Pero ¿cuánto tiempo duré postrado? Mucho tiempo. Porque el silencio de nuestras almas, agradeciendo a Dios, Dios entiende ese lenguaje. Amén. Hermanos, la oración, la lectura, predicar, Arturo, ¿cómo es que has nacido de nuevo y no predicas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que has nacido de nuevo y no predicas a Cristo? En cualquier lugar. Así mismo es. Orar, leer su palabra, hermano. Yo te he dicho sobre el Espíritu Santo, mire, invoquemos al Espíritu Santo antes de leer la palabra, porque ¿de quién es la palabra? De Dios. ¿Y de quién es la inspiración, Domingo? De la palabra del Espíritu Santo.
Amén. Esto es una joya, esto no es cualquier cosa. Amén. Esto no es un libro por cualquier intelectual famoso, escritor famoso que hay, Vargas Llosa, y que muchos hay, hermano, y muchos libros hemos leído. Pero este es una maravilla. Aquí yo tengo en mis manos la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe? Entonces, ¿cómo es que la voy a tener por allá? No, eso de la palabra le corresponde es a la hermana Michelle y a Felipe todos los domingos, a la hermana. No, hermana, este es para ti. Este es para nosotros. Amén. Amén. Para crecer de nuevo es necesario. Amén. Hermanas, el mundo cristiano está viviendo una tremenda crisis. Da dolor y tristeza. Yo recibo informes y comparto informes con muchos misioneros, evangelistas en todo, escuche bien, en todo el mundo. Y una de las cosas que estamos viendo es que la lectura de la palabra se ha abandonado. En los últimos tiempos, el porcentaje va creciendo. Por eso es que, hermanos queridos, para crecer, alimentemos con la palabra. No basta con leerla, es necesario entenderla y saberla trazar, como dice el apóstol. Porque cuando usted no la sabe trazar, usted la va a pervertir. El Señor nos guarde de eso. Por eso dije, busquemos al Espíritu Santo. Hermano, mi experiencia en la lectura de la palabra y la obediencia, predicar a la familia, predicar a los amigos, predicar a los hijos. Hermano, porque tengamos conciencia de que aquel que se va de este mundo sin llevar a Cristo en su corazón se ha perdido eternamente y para siempre. Amén. No puedo ser indiferente a eso, hermano, porque sería un miserable y canalla ante mi Señor. Así es. Que el Señor nos ayude. Predicar, hermana. Alguien aquí siento que puede pensar en no solamente predicar la palabra, sino también con nuestra conducta. ¡Wow! Amén. Claro que sí. Amén. Es una combinación extraordinaria. La palabra y tu conducta. La palabra y tu conducta. Porque puede ser motivo de tropiezo. Y el Señor dijo, mejor te hubiese sido que se te atase una cosa en el cuello. Hermano, predicar a Cristo. Hermanos, interés por las cosas de la iglesia. Escuchen bien. Interés por las cosas de la iglesia. Ya me llegó la hora. Porque aquí está una que siempre cuando yo voy a dar exposiciones, ella está siempre sentada ahí y ella mira. Y ya vi la señal. Ya me hizo así. No, dale falta, hermano. ¿Cuánto? Tiene como 8 minutos. Ay, entonces pues ya me está diciendo que debo. Me hizo así. Yo acostumbro ya entonces a dar la conclusión. No en la casa me dice, ¡tum! ¿Y qué pasó? ¿Y por qué te agarraste tantos minutos? Pero gracias, Dios me la bendiga. 45 años como. Imagínate. Entonces, hermanos, predicar al Señor, hermanos, y congregarse. Congregarse. Escuche bien, no reunirse. Congregarse. En algún momento le digo la diferencia. Reunirse es una cosa. Estar juntos es una cosa. Pero el Salmo dice, hay que estar juntos y en armonía. Amén, amén. Porque allí envía el Señor bendiciones. Amén. Algunas veces estamos reunidos, pero no en armonía. Así es. ¿Sabe, hermano? Yo voy a estar concluyendo, pero hay muchas cosas aquí. Para crecer hay más de 20 doctrinas, aquí tengo 20 doctrinas. El creyente debe conocer sobre la doctrina de los ángeles, la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, como hemos escuchado, la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina sobre la salvación, sobre el perdón, sobre los demonios, sobre Satanás. Todo eso está aquí. ¿Fue escrita para quién, César? Entonces, hermano, estar juntos es una cosa, estar en armonía. Juntos tiene que ver con lo físico, armonía tiene que ver con el espíritu. ¿Usted ha visto la armonía? ¿Ah, sí? ¿Usted ha visto la armonía? Todos hemos visto la armonía. Si yo le pidiera una característica de la armonía, ¿cuál sería? ¿No? ¿Están de acuerdo? Algunos pueden estar de acuerdo,
hermano, y entre los cristianos se manifiesta con El amor. aleluya. El amor debe ser sin Fingimiento. El Señor nos ayude en esto. Para crecer es necesario congregarse. Y es necesario interesarse por las cosas de la iglesia. Amén. El apóstol dice que se presentó un problema, dice en la carta de Filipenses, crecimiento espiritual. Yo quiero que todas crezcan. Porque Juan en su tercer capítulo dice, no hay un gozo mayor para mí ver mis hijos andar en la verdad. Eso es crecimiento. No había mayor gozo para Juan el apóstol. Y uno lo entiende en su papel de pastor. En su papel de pastor. Él dice, no hay mayor gozo para mí que ver a mis hijos andar en la verdad. En otras palabras, ver a mis hijos crecer espiritualmente. Ay, pero, oye, qué tristeza. Qué tristeza, hermano. Cuando no vemos crecimiento. Interesarse por las cosas de la iglesia. Tuvo problemas una iglesia. El apóstol Pablo buscó a quien enviar a esa iglesia. Y él dice, capítulo 2 de Filipenses, ninguno hallé. Escuchen bien. Él buscó entre sus colaboradores, hermano. El apóstol Pablo. Porque había problemas en una iglesia. Y él tenía que enviar a alguien a esa iglesia para ayudar a la iglesia a resolver problemas, no para complicar. Amén. No para complicarlo. Hay hermanos que dicen, bueno, vaya a la iglesia y para que ayude, entonces allá vienen las noticias. No, esto se formó peor, hermano. Qué cosa, ¿no? Pero Pablo dice algo, a ninguno llega, sino solo a Timoteo. No hallé quien se interesara, ahí está escrito, tan sinceramente por ustedes. Interesarse por los problemas de la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Amén. Y bendita la iglesia donde haya hermanas o hermanos que tan sinceramente, Domingo, se interesen por nuestra vida espiritual, por nuestro desarrollo espiritual. Ese hombre y esa mujer primeramente nos va a estar llevando diariamente en oración al Señor. Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Así Y es. cuando escuche de problemas, Él derramará lágrimas. Ayuda al duro, Señor. Amén. No los dejes, Señor. Y ahí el Señor va a responder. Amén. Porque la oración del justo puede mucho. Amén. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, congregarse e interesarse por los problemas de la iglesia, hermano. Qué triste es que no haya interés entre hermanos. Amén. Ah, la hermana Carlos Nayar, ¿sabe que perdió el trabajo? Ah, pues a lo mejor lo perdió porque pecó. Así somos. Así somos. No, ya la hermana Luis está enferma, a lo mejor acá. Oye, pero nos faltan dedos, pero cuando hacemos así, hermana Aro, así, hay 3 dedos, 4 dedos acá. Amén. Amén. Hermano, termina. Interés por las cosas de la iglesia. Cambio continuo de carácter, humildad, pasión. ¿Sabe que el desarrollo espiritual o el crecimiento espiritual se ve? Amén. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas. La lectura, la meditación, la exhortación, la amonestación, para que tu aprovechamiento sea visible a todos. Aleluya. El crecimiento espiritual, hermano, se ve, se nota. Amén. Como también se nota cuando alguien no crece. No sé si ustedes han llegado, bueno, en México y como en Venezuela también, los matrimonios siempre tienen más de 5 muchachos. Alguien me puede decir, en aquella época, bueno, yo tuve 4 con mi esposa. Todavía. Entonces, vea, usted no se da cuenta que usted llega y hay 5 muchachos y usted ve entre los 5 uno que, y usted dice, ¿qué le pasaría a este? Los otros son grandotes, gordotes, pero ese está barrigón. No tiene vida. Y si usted pregunta, ¿y quién es el mayor? Dice la mamá, ese. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo espero traerles otras cosas la próxima. Y espero vencer en parte de la negligencia. Llegar de estar ahí haciendo zacate y cosas de esas y después tan lejos que vivo. Pero mi Señor me dé, como acabamos de decir, fuerza. La fuente para crecer espiritualmente es el Espíritu Santo.
Amén. Aleluya. Señor nos bendiga y nos ayude. Amén. Amén. Gloria a Dios.